Bueno, pues estamos hablando, para los que oigan esta predicación, voy a rebobinar un poco. Estamos hablando sobre el libro de Hechos, el capítulo 1, verso 1, ya lo hemos leído. Y como hemos dicho, en su primer tratado, refiriéndose al Evangelio de Lucas, pretende recoger todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero en el segundo tratado, que está hablando de Hechos, Lucas pretende recoger todas las promesas cumplidas del Espíritu Santo que Jesús mencionó, que prometió a sus discípulos. Es decir, estamos hablando del crecimiento, desarrollo de la Iglesia a través del Espíritu Santo. En el versículo 3 podemos ver cómo también habla sobre las pruebas indubitables. ¿Qué son estas pruebas indubitables? Se refiere a las apariciones de Jesús durante los 40 días que se mostró a sus discípulos, siguió enseñando a sus discípulos, se reveló realmente como Cristo, ¿no? Y primeramente vemos en la Escritura, en Lucas lo refiere, cuando María y las mujeres fueron a ungir el cuerpo de Cristo, lo hallaron que Cristo había resucitado. Cuando María informó a sus discípulos, Pedro salió corriendo y también halló el sepulcro vacío. Después habla de dos que iban por el camino de Maús. Estos dos se le apareció Cristo y le estuvo enseñando. Y ellos no conocieron, no sabían quién era, creían que era un extranjero. Pero es interesante, y eso es lo que a mí me encanta de la Biblia, me encantan los detalles. Nosotros estudiando y en el seminario nos estamos dando cuenta que cada detallito tiene un porqué. Nada está por casualidad, ¿no? Y justamente Cleofás, que es el que menciona, porque menciona dos discípulos. El de uno no dice el nombre, pero el otro sí, se llama Cleofás. Y resulta que este es tío de Jesús. Este era tío de Jesús. ¿Y no lo conoció? ¿Dónde podemos ver esto? Esto lo vemos se encuentra en Juan 19:25. Ahí te dice que era tío de Jesús. Y es interesante y curioso cómo Dios está en todos los detalles pequeños. Dios no pasa por alto ningún detalle. Como bien decíamos, Dios está al control de todos los detalles. Y en la palabra de Dios, cada detalle tiene un porqué. Después vemos también que Jesús aparece a más de 500 personas a la vez. Se encuentra en 1 Corintios 15:6. ¿Cómo podía entonces decirle a los discípulos que estaban mintiendo, que habían visto una visión? Eran más de 500 personas que habían visto a Jesús. Después, los discípulos más adelante también se le aparece a los discípulos 2 veces, en 2 ocasiones. Y los discípulos incluso comieron con él. Y le dijo, tocadme. Y Dios se revela a ellos. Y ellos tienen un encuentro real. Pero como en todas las circunstancias que vivimos, en toda crisis, y los discípulos estuvieron viviendo una crisis cuando Cristo murió, para ellos su maestro había muerto. Para ellos el Mesías había muerto. Aquel que sanaba enfermo y que resucitaba muerto, estaba muerto. Ellos estaban en una crisis total. Y lo vemos en Marcos, lo podemos leer en Marcos capítulo 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Me llama mucho la atención que dice que estaban sentados a la mesa y no era la hora de comer. Ellos estaban totalmente desconcertados. Ellos no sabían qué hacer. Su maestro, su líder, había muerto. Estaban confusos y su corazón se habían endurecido. No creían aquellos que venían anunciando que Cristo, que el Señor Jesús había resucitado. No lo creían. Estos son los que iban a ser enviados. ¿Pero qué fue lo que pasó? Vemos más adelante que cuando Cristo viene, se manifiesta a ellos tienen un encuentro real, pero ahora con el Cristo resucitado. Es muy diferente de un encuentro con Jesús. Hoy en día las religiones tienen un encuentro con Jesús. Sí, conocen a Jesús, saben quién es, oyen hablar de Jesús, leen la Biblia y saben quién es Jesús por la Biblia, por la lectura, por los estudios, porque estudian. Hay mucha gente que estudia la palabra, pero tienen un encuentro solamente con Jesús. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con el Cristo resucitado, todo cambia. Todo cambia. Y los discípulos cambiaron. Lo vemos también, Lucas 24:52, cuando Jesús asciende al Padre. La actitud de ellos había cambiado totalmente. Lucas 24:52 dice, y ellos, habiéndole adorado, se regresaron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Su actitud había cambiado totalmente. La actitud de los discípulos en el corazón, la incredulidad, la dureza del corazón, todo eso había cambiado, porque habían tenido un encuentro real con aquel que había resucitado. Porque nosotros como cristianos
le quitamos a nuestra fe, le quitamos la resurrección, ¿y qué queda? No queda nada. Pero porque Cristo resucitó, esa es nuestra esperanza, de que podemos tener vida eterna. Y ahora sí podemos alcanzar, podemos ir al Padre. Cuando Cristo murió, el velo, dice la Biblia, que fue rasgado desde arriba hacia abajo. Ahora podemos entrar en su presencia, ahora podemos tener intimidad, podemos conocerle. Ahora podemos conocerle realmente como el Hijo de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de experiencia con este Cristo resucitado. Y los discípulos vivieron muchas experiencias, igual que nosotros. Cada día vivimos experiencias y tenemos que estar atentos porque tenemos que ver cómo Dios se manifiesta en cada circunstancia. Muchas veces pasamos de largo las cosas, pero Dios está al control de todo. Y en Mateo, capítulo 14, verso 22 al 33, aquí los discípulos tuvieron otra experiencia con Jesús, con este Cristo resucitado. Y es una enseñanza para nuestras vidas. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Usa una palabra que dice hizo. En el original está hablando de forzar, obligar. Él forzó, obligó a sus discípulos a entrar en la barca. No sé cuántas veces tú has sentido tú que estás en un problema y no entiendes el por qué, pero Dios ve necesario que tú pases por esas circunstancias y Él te esfuerza, Él te mete en esa prueba para hacerte madurar, para hacerte crecer. Y dice más adelante, despedida de la multitud, subió al monte a orar, aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contraria. Jesús subió al monte a orar. Hay una foto que me gusta mucho del mar de Galilea porque se ve muy claro. Se ve muy claro, el mar está rodeado totalmente de montaña. Está rodeado de montaña. Entonces, yo que estoy aquí en alto ahora mismo, yo tengo mejor visión que vosotros, mejor perspectiva sobre lo que tengo delante. Y aquí en Veje, que es alto, seguro que si os vais a un mirador, veréis toda la sierra, seguro. No he ido todavía, a ver si me lleva a ver. Pero seguro que si vas a un mirador vas a ver todo, ¿no? Y Jesús subió al monte a orar, a ese monte. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios estaba al control. Aunque Él estaba allí arriba, sus discípulos estaban solos. Además dice que estaban en el medio del mar. Es decir, o avanza o retrocedes, no hay más. Y eso es un planteamiento que muchas veces nos hemos hecho nosotros como familia. Dios nos ha traído hasta aquí, no podemos retroceder, ni podemos quedarnos parados, hay que avanzar. Y la vida del creyente, hay que avanzar. No puedes retroceder, ni pararte, tienes que avanzar. Y a eso el Señor nos llama, avanzar. Y ellos se encontraban justamente en el medio del mar, azotados por olas. Y el viento era contrario. Yo no sé cuántas veces has dicho, jolín, parece que todo me viene en contra. Yo lo he dicho muchas veces. Te sales de una y entras en otra. Te estropea la lavadora y ya te estropea otra cosa. Es que el coche, sí, es increíble, pero pasa. Es una realidad, ¿no? El viento era contrario, azotado por olas, estaba justamente en el medio. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esto me encanta. ¿Cuál era el problema de ellos? El mar, las olas. ¿Y Jesús cómo venía? Andando por encima de las olas. Esto es tremendo. Lo leemos muy rápido, pero Dios viene andando por encima de tu problema. Él viene andando por encima de tu problema, por encima de tus circunstancias. Y Él te va a dar la mano y te va a sacar de donde tú te encuentres. Y Él va a poner calma en la tempestad. Las olas se van a calmar. Porque Él se manifiesta y se revela como el Hijo de Dios. Y son experiencias que tenemos que vivir con el Señor. Y estas experiencias, te garantizo, que van a servir para bendecir a otros. Cuando tú vives experiencia de muchas cosas, perdóname tanto la palabra experiencia, pero la usa mucho. Cuando tú tienes experiencias, tú puedes enseñar. Si no la tienes, no puedes. Tú no puedes sentir lo mismo cuando ha fallecido un hijo, cuando tú consuelas a una persona que ha perdido a su hijo, si tú no lo has perdido. No puedes sentir lo mismo. Ahora, si tú has vivido esa experiencia, tú sabes y sientes y sabes lo que esa persona está sintiendo. Por tanto, las experiencias son necesarias para poder bendecir a otros también. Y ahora quiero continuar leyendo el pasaje de Hechos, capítulo 1, en el verso 4 y 5, dice, y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pero este bautismo era un bautismo de poder del Espíritu Santo. Es una llenura especial. Ahora dice también Erika, es que Erika ha dicho unas cosas muy interesantes. Dice, vamos a pedir a Dios que nos llene porque como que necesitamos otra vez esa llenura, ¿no? Y sobre esto quiero hablar, ¿no? Que sería el segundo punto, intencionalidad. Hemos hablado de experiencia, ahora quiero hablar de intencionalidad. Hay que diferenciar en tres cosas. Diferenciar entre el sello del Espíritu Santo, hay que diferenciar entre el bautismo del Espíritu Santo y hay que diferenciar entre la llenura del Espíritu Santo. Son tres cosas diferentes. Cuando nosotros nos convertimos, somos sellados con el Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios, somos propiedad de Cristo. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, somos llenos del poder de Dios para poder proclamar, para poder llevar ese evangelio. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo intencional, que tienes que provocar, tienes que buscar. Y de eso quiero hablar, ¿no? En este segundo punto. Intencionalidad, en la búsqueda del Espíritu Santo. Y no es como ocurría en el Antiguo Testamento, que el Espíritu venía sobre alguno en un momento específico, en una circunstancia específica, y se iba. No se trata de eso. Por ejemplo, tenemos a Nehemías, Gedeón, Sansón, Besaleel, Zacarías y otros muchos, ¿no? Venía el Espíritu sobre ellos, pero se iba. No está hablando de eso. Vamos a ver, en Efesios 5, 18, vamos a leerlo todo, por favor. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Tenemos ejemplos de personas en la Biblia que eran llenos. Tenemos a Esteban, que dice que era hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Tenemos a Bernabé, a Pablo. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que dice la Biblia que estaban llenos del Espíritu Santo. Jesús mismo, antes de ir al desierto, estaba lleno del Espíritu Santo. Es diferente, se marca una diferencia, lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y aquí en este texto, aunque Pablo está hablando sobre la ebriedad, no es el tema principal, pero lo usa como enseñanza. Lógicamente en ese momento la iglesia estaba viviendo un tiempo donde los nuevos convertidos practicaban todavía, se emborrachaban, y Pablo tiene que enseñar sobre esto. Pero el principio aquí es ser lleno del Espíritu Santo. Pero lo interesante es que ser lleno está en presente continuo. Es algo que lo podríamos traducir de la siguiente manera. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino continuad siendo lleno del Espíritu. Sed perpetuamente lleno del Espíritu. Esa es la traducción más correcta a lo que se refiere. Es algo que tiene que tener continuidad, tiene que tener intencionalidad en esa llenura. Tenemos que buscar, tenemos que provocar ese momento, tenemos que ordenar nuestras vidas y buscar ese tiempo, apartar ese tiempo para Dios, para buscar esa presencia de Dios. Necesitamos ser llenos. Y Pablo aquí, él habla sobre la ebriedad, sobre el vino. Y cuando una persona está ebria, está bajo una sustancia alcohólica, en este caso. Y tanto su voluntad, su mente y su corazón está sujeta al alcohol. Y nosotros como creyentes, si estamos bajo la presencia del Espíritu Santo, nuestras vidas están llenas del Espíritu Santo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad va a estar sujeta a Dios. Por lo tanto, necesitamos buscar esta llenura del Espíritu. Es algo urgente. Además, si sigues leyendo en el libro, no voy a entrar porque ya sería mucho, pero si sigues leyendo, en el versículo, si no me equivoco, 20, 21 ya, creo que habla, es sobre los hermanos, sobre la unidad. Después más abajo habla sobre el matrimonio, sobre el esposo, sobre la esposa, después habla sobre los hijos, sobre los padres, sobre el trabajo, pero todo está relacionado, no podemos perder de vista este primer punto, el Espíritu Santo. Si queremos que todo lo demás funcione, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si queremos que nuestro matrimonio funcione, tiene que estar lleno del Espíritu Santo, no hay más. Si tú quieres que tu marido se convierta, tu marido sea un hombre de Dios, primero tu mujer busca a Dios y vas a ser de bendición para ella. Y lo mismo el hombre. Y como padres tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Y más hoy más que nunca. Nosotros tenemos 2 niños que son adolescentes y la verdad, bueno, ya van saliendo ya un poquito. El más pequeño tiene 17 y el mayor va a cumplir en diciembre, cumple 19. Pero no es fácil para nada, ¿eh? Es una lucha constante
y como te dejes llevar por la carne, actúas mal y le haces daño. Necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos dé sabiduría de cómo actuar, de cómo gestionar cada circunstancia, cada dificultad. Tenemos que el Espíritu Santo tiene que tomar el control de nuestras vidas, pero cada día no podemos descuidar eso. Hemos hablado sobre, primero, el encuentro con Cristo. Nos habla de experiencia, el encuentro con el Espíritu Santo. Tiene que ser algo intencional, esa llenura del Espíritu Santo tiene que ser intencional. Y como iglesia tenemos que aprender a buscar también ese tiempo de compromiso con Dios. Como familia también buscar ese tiempo de compromiso. Y es importante que nosotros seamos gente de oración, gente que está llena de la presencia de Dios. Si queremos alcanzar vejez, tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. No hay otra. Necesitamos esa llenura del Espíritu, esa llenura, ese poder que nos capacita, ese poder que nos da capacidades especiales, ese poder que nos da sabiduría, estrategia. Necesitamos al Espíritu Santo. Él es quien nos guía, quien nos ayuda, quien nos sostiene. ¿Qué mejor que Él para que esté a nuestro lado, acompañándonos? Tenemos que pasar tiempos con Él. Tenemos que buscar su presencia cada día. Ahora, ¿cuál es tu actitud frente a las circunstancias? Tienes que pensar, ¿cómo reacciona? Igual que los discípulos, con incredulidad en el corazón, con dureza de corazón. Necesitamos esa experiencia con Cristo y conocer a Cristo, conocer a Dios como Padre, conocerlo como amigo, conocerlo como consejero, conocerlo como quien nos guía, como quien nos defiende, quien nos sostiene, quien provee, quien nos sana. A través de la experiencia de cada uno vamos a conocer a Dios de una manera. Y eso es bíblico, está en la Biblia. Tanto Moisés conoció a Dios, se reveló como yo soy. Entonces Dios se revela a cada uno de una manera y tú puedes conocer a Dios en cada circunstancia. Y son experiencias. Cada circunstancia, cada dificultad, ya sea de enfermedad, ya sea económica, yo te aconsejo que digas, bueno, Señor, ¿qué me quiere enseñar aquí? ¿Qué me quieres decir? Eso es importante que aprendamos también. Porque en los momentos difíciles, Dios tiene algo que enseñarte. Y hay que saber escuchar a Dios. Y no podemos estar siempre quejándonos, sino aprender, bueno, Señor, ¿qué me quiere enseñar? ¿Qué tengo que aprender? Nosotros vivimos un tiempo, una crisis muy fuerte. Y esa crisis a nosotros nos hizo madurar, nos hizo crecer, nos hizo ser lo que somos hoy. Por eso digo que las circunstancias, esas dificultades de la vida son necesarias para poder aprender, para poder crecer como hijos de Dios, ¿no? Y como dice la palabra, lo que es la prueba produce paciencia, y la paciencia esperanza. Y es una realidad en nuestras vidas. Hay que ser también intencional en las circunstancias, en las dificultades. Es decir, en los momentos difíciles, donde yo me siento más agobiado, hay que tener sangre fría, mente fría. Y decir, voy a buscar al Señor, necesito su presencia. David lo hacía, David aprendió. Cuando él estaba siendo perseguido, él sabía buscar a Dios. Y sabía quejarse también delante de Dios. Y decirle cómo se siente. Tenemos que aprender también nosotros eso. Tenemos que aprender en los momentos difíciles también, ir delante de Dios y decirle, Señor, me siento así. No entiendo esta circunstancia. Pero, como hacía David, después termina dándole gloria a Dios. Termina adorando al Señor. Y eso es una manera de reconocer el señorío de Cristo en tu vida. De esa manera tú vas a entender, tú vas a ver cómo Dios se manifiesta, cómo Dios actúa en cada circunstancia, en cada dificultad. Y Dios te va a extender la mano, y Dios te va a ayudar, y Dios te va a levantar. Porque tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, independientemente de lo que sea, aprendamos a buscar al Señor. Porque estamos hablando de experiencia e intencionalidad. Y ya no quiero terminar ya, no voy a hacer cortito, no soy de extenderme mucho. Pero sí me gustaría que nos pongamos de pie, vamos a orar. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos su gracia, necesitamos su misericordia, necesitamos que el Señor nos sostenga, necesitamos que Él nos llene. Necesitamos aprender a escuchar su voz. Necesitamos que el Espíritu Santo sea realmente quien gobierne nuestras vidas. Que el Espíritu viva en nosotros, que su Espíritu Santo esté dentro de nosotros, gobernando, reinando. Que tanto nuestras intenciones,
nuestros sentimientos, nuestras emociones, estén entregadas en las manos de Dios. Que nuestra vida le pertenezca a Él. Me gustaría orar por algunos que no sé si se encuentra con dificultades, momentos difíciles, que no entiende, quizás no entiende. Quería decirte que el Señor está pendiente de ti. Como estaba pendiente de sus discípulos cuando estaba en el mar, en Galilea. Jesús estaba en la montaña. Desde la montaña Él veía perfectamente a sus discípulos y los veía cómo estaba padeciendo. Pero el Señor se aparece y va a tu encuentro.